Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para hablar de un tema que ha estado generando muchísima conversación, intriga y, para ser sinceros, un poquito de drama en el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a adentrarnos en un rumor que ha capturado la atención de miles, y es que se dice que Kerem Bürsin dijo algo que aparentemente rompió a Hande Erçel. Sí, lo han escuchado bien. Vamos a desempacar todo esto, a explorar los posibles escenarios, a analizar las reacciones y a tratar de entender qué pudo haber sucedido. Sé que muchos de ustedes son fans de ambos, y entiendo perfectamente la fascinación que despiertan como pareja, ya sea en la ficción o en la vida real. Por eso, hoy vamos a tomarnos nuestro tiempo para desglosar esta noticia, para traerles la información que tenemos y para generar una discusión interesante. Antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos, porque tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes. Ahora sí, pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, automáticamente pensamos en Senkalkapm, o Lofis in the Air, como se conoció en muchos lugares. Su química en pantalla fue tan palpable, tan magnética, que traspasó la pantalla y conquistó a millones de corazones alrededor del mundo. No fue solo una historia de amor, fue un fenómeno. Las redes sociales se inundaron de fanart, de teorías, de momentos compartidos, y la vida personal de ambos actores se convirtió en un tema de interés público, casi tanto como sus carreras profesionales. Y es comprensible, ¿verdad? Cuando dos personas irradian tanta buena energía juntas y parecen tener esa conexión especial, es natural que la gente quiera saber más. Se convirtieron en el epítome de la pareja soñada para muchos, y la esperanza de que su relación en la vida real prosperara era un deseo compartido por muchísimos seguidores. Ahora, centrándonos en el titular que nos trae hoy aquí, Kerem Bürsin dijo algo que rompió a Hande Erçel. Esta frase por sí sola ya genera una gran cantidad de preguntas. ¿Qué pudo haber dicho Kerem? ¿Fue algo público o privado? ¿Fue una declaración de amor mal entendida, una crítica, una noticia inesperada? Las posibilidades son infinitas, y el misterio es lo que alimenta la especulación. En el mundo de las celebridades, donde cada palabra, cada gesto, es escrutinado y analizado, un comentario, por pequeño que sea, puede tener un impacto enorme, especialmente en relaciones que están bajo el escrutinio público. A menudo los medios de comunicación y los fans buscan cualquier indicio de conflicto, de tensión, o de algo que pueda indicar un quiebre. Y cuando ese indicio se presenta de forma tan directa como en este titular, es imposible no sentir curiosidad. Vamos a intentar desglosar las posibles interpretaciones de esta frase. Una primera posibilidad, y quizás la más dramática, es que Kerem haya dicho algo que hirió profundamente a Hande. Podría haber sido una crítica a su carrera, a sus decisiones personales, o incluso una declaración sobre el futuro de su relación que no fue lo que ella esperaba. Imaginen la presión de tener una relación tan expuesta. Las expectativas, las presiones externas, las agendas de trabajo, todo eso puede ser un cóctel explosivo. Si en medio de todo esto una palabra o frase inadecuada sale de la boca de Kerem, el daño emocional puede ser significativo. Otra interpretación podría ser algo relacionado con su relación pasada, o con alguna noticia externa que haya afectado a Hande y Kerem haya comentado de una manera desafortunada. A veces las personas intentan consolar o dar su opinión, pero terminan empeorando las cosas. En el contexto de una relación amorosa, las palabras tienen un poder inmenso. Pueden construir puentes o levantar muros. Si Kerem pronunció algo que hizo a Hande sentirse incomprendida, invalidada, o incluso traicionada, eso podría explicar perfectamente el titular. También está la posibilidad de que el titular sea una exageración o una interpretación errónea de algo que dijo Kerem. A veces, en el afán de generar clics y atraer audiencia, los medios pueden torcer las palabras, sacar de contexto declaraciones o incluso inventar situaciones. Es una realidad del mundo del entretenimiento que debemos considerar. ¿Fue algo que Kerem realmente dijo, o es una versión sensacionalista de la realidad? Esa es una pregunta clave que intentaremos abordar hoy. Ahora pensemos en Hande Erçel. Ella es una actriz muy querida, conocida por su talento, su belleza y su profesionalismo.
Ha pasado por momentos difíciles en su vida personal, y siempre ha manejado las situaciones con gracia y fortaleza. Si Kerem dijo algo que la rompió, como sugiere el titular, eso significaría que lo dicho tuvo un impacto emocional muy profundo en ella. Podría haberla hecho sentir vulnerable, dolida, o incluso decepcionada en la persona que ella creía conocer. Las rupturas, ya sean de pareja o de confianza, son experiencias dolorosas, y cuando suceden en el ojo público, la presión se multiplica. Para entender mejor la situación, es importante recordar que hasta donde sabemos públicamente, su relación con Kerem Bürsin fue una relación que generó mucha ilusión. Sus seguidores los veían como la pareja perfecta, la que podía superar cualquier obstáculo. Por lo tanto, cualquier indicio de conflicto entre ellos se siente como una traición a esa imagen idealizada. Es como si se rompiera un sueño para muchos. En este tipo de situaciones, las redes sociales se convierten en un campo de batalla de opiniones. Los fans se dividen, algunos defienden a uno, otros al otro, y la especulación corre como pólvora. Se buscan pistas en sus publicaciones, en sus entrevistas, en sus gestos. Cada me gusta o no me gusta, cada comentario, cada ausencia en una foto, es interpretado como una señal. Y en este caso el titular nos da una señal clara, aunque ambigua, de que algo sucedió. Podríamos especular sobre las motivaciones detrás de las palabras de Kerem. ¿Fue un desliz involuntario? ¿Fue un intento de ser honesto, aunque la honestidad doliera? ¿O fue algo más calculador? Sin tener el contexto exacto de lo que se dijo, es muy difícil juzgar. Lo que sí es seguro es que si Ande se sintió rota, las palabras tuvieron un peso emocional muy considerable. Es importante recordar que aunque admiremos a estas figuras públicas, son personas con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propios desafíos. No todo lo que sucede en sus vidas es para nuestro consumo. A veces, la línea entre el interés público y la invasión de la privacidad es muy delgada. Y cuando se trata de temas tan delicados como una posible ruptura emocional, es fundamental ser respetuosos. Ahora, si nos ponemos un poco más analíticos, ¿qué tipo de declaraciones podrían tener ese efecto? Si Kerem, por ejemplo, hubiera dicho algo que cuestionara la autenticidad de su relación en pantalla, algo que sugiriera que todo era una actuación, eso podría haber sido devastador para Ande, especialmente si ella sentía que lo que vivieron era real. O quizás si él insinuó que ya no sentía lo mismo, o que sus sentimientos habían cambiado, eso también podría ser un golpe directo al corazón. Otro escenario podría ser algo relacionado con el futuro. Tal vez Kerem expresó deseos de cambiar de rumbo en su carrera, de mudarse, o de tener una vida diferente que no coincidiera con los planes o deseos de Ande. Las diferencias en la visión de futuro son una causa común de rupturas, y si esto se comunicó de una manera que dejó a Ande sintiéndose abandonada o sin futuro, eso explicaría la intensidad de la reacción. También debemos considerar la posibilidad de que Kerem estuviera hablando en un contexto de mucha presión, tal vez bajo la influencia de terceros, o en un momento de debilidad. Incluso las personas más fuertes pueden decir cosas de las que luego se arrepienten. Y si esas palabras, dichas en un momento de vulnerabilidad, impactaron negativamente a Ande, eso podría ser la raíz del problema. Lo que sí es innegable es que la noticia ha resonado mucho. Los fans están ansiosos por saber más, por entender qué pasó. Y esa ansiedad se alimenta de la conexión emocional que muchos sienten con ellos como pareja. Cuando vemos a dos personas que parecen encajar tan bien, que comparten momentos tan felices en público, la idea de que algo o alguien haya logrado romper esa armonía es algo que preocupa y entristece a muchos. En este punto es importante hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de las relaciones, especialmente en la era digital? La exposición constante, la presión de las redes sociales, las expectativas de los fans, todo esto puede añadir capas de complejidad a las relaciones humanas que no existían antes. Las celebridades no son inmunes a estas presiones, y su vida personal se convierte a menudo en un espectáculo. Si el titular es cierto, si Kerem realmente dijo algo que rompió a Ande, entonces estamos hablando de un momento de dolor, de decepción, y posiblemente de un quiebre en su relación. Y aunque el morbo es parte de la naturaleza humana y de los medios de comunicación, es fundamental recordar que detrás de los titulares hay personas reales con sentimientos reales. Quizás lo más sabio y lo más respetuoso sea esperar a tener información más concreta antes de emitir juicios definitivos. Los rumores pueden ser engañosos, y las palabras sacadas de contexto pueden pintar una imagen muy diferente de la realidad.
Sin embargo, el hecho de que este titular esté circulando y generando tanta atención nos indica que algo debió haber sucedido, algo que generó una reacción. Podríamos preguntarnos si ambos han abordado públicamente esta situación. A veces las parejas o exparejas deciden aclarar las cosas para poner fin a las especulaciones. Otras veces prefieren mantener un silencio prudente y esa decisión también genera más interrogantes. En el caso de Kerem y Hande han sido bastante privados sobre los detalles de su vida personal, lo cual es admirable en muchos aspectos, pero a veces también deja espacio para la imaginación colectiva. Para concluir, titular sobre Kerem Bürsin diciendo algo que rompió a Hande Erçel nos abre una ventana a las complejidades de las relaciones en el ojo público. Nos hace reflexionar sobre el poder de las palabras, la fragilidad de las conexiones humanas y la voracidad de los medios y las redes sociales por el drama. Si bien es tentador dejarse llevar por la especulación, es crucial recordar la humanidad detrás de las figuras públicas y abordar estas historias con un grado de empatía y respeto. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las posibles interpretaciones de ese intrigante titular sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado los escenarios que podrían haber llevado a una situación así, y hemos reflexionado sobre el impacto de la vida pública en las relaciones personales. Espero que hayan encontrado esta discusión interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Antes de irnos, quiero agradecerles de todo corazón por haberse quedado hasta el final, por su tiempo y por su interés. Significa muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber dicho Kerem? ¿Creen que el titular es una exageración o que hay algo de verdad en todo esto? Por favor, dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus pensamientos y sus teorías. Me encanta leer lo que piensan. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.